Imagina a un hombre caminando solo por un sendero polvoriento, rodeado de montañas, con el sol poniéndose en el horizonte. Sus pasos son firmes, pero en su rostro se refleja el peso de los años y de las decisiones que ha tomado. Este hombre no siempre fue fuerte, no siempre supo hacia dónde se dirigía o qué camino tomar. Hubo un tiempo en que sus pasos eran inciertos, su mente estaba llena de dudas y su corazón cargado de miedos. Pero algo cambió. A lo largo de su camino, encontró a personas que le enseñaron lo que realmente significa ser maduro, lo que significa ser un hombre que entiende el verdadero sentido de la vida. Esas personas eran conocidos como los elegidos del camino, sabios, guías que habían recorrido la senda antes que él y que estaban dispuestos a compartir con él las lecciones más profundas de la psicología humana, del crecimiento personal y de lo que realmente significa ser un hombre maduro. Este no es un camino fácil, le dijeron, pero es un camino necesario para todo hombre que quiera vivir con propósito y claridad. Y aquí estamos, tú y yo, a punto de adentrarnos en ese mismo sendero. Las lecciones que aprendió ese hombre no solo son para él, son para ti también, porque ser maduro no tiene que ver con los años que has vivido, sino con lo que has aprendido en ese recorrido. Hoy te invito a quedarte conmigo, porque en este video desentrañaremos las verdades más profundas que los elegidos del camino compartieron con él. Cosas que todo hombre debe saber si realmente quiere crecer, liderar su vida con sabiduría y comprender el poder de la verdadera madurez. Así que, si alguna vez te has sentido perdido, si te preguntas cuál es el siguiente paso o cómo alcanzar esa paz interna que parece tan esquiva, estás en el lugar correcto. Lo que vamos a compartir aquí puede cambiar la manera en que ves tu vida y cómo enfrentas el futuro. Mantente con nosotros, porque las enseñanzas de los elegidos del camino están por comenzar. Desde que somos pequeños, se nos enseña a ser fuertes, a no mostrar debilidad y a mantener una imagen de control en todo momento. Nos inculcan la idea de que ser vulnerable es un signo de fragilidad, algo que debemos evitar a toda costa. Sin embargo, los elegidos del camino nos muestran que esta visión está completamente equivocada. La verdadera fortaleza no consiste en construir muros alrededor de nosotros, sino en permitir que esos muros caigan cuando es necesario. Ser vulnerable es un acto de valentía porque implica exponerse, mostrarse tal cual uno es, sin máscaras ni defensas. Un hombre que ha alcanzado la madurez sabe que reconocer sus miedos, inseguridades y limitaciones no lo hace menos fuerte, sino más humano. Este tipo de hombre no teme compartir sus pensamientos más profundos, porque ha aprendido que en la vulnerabilidad está la verdadera conexión con los demás. Los elegidos del camino siempre nos han enseñado que abrirse emocionalmente es lo que fortalece nuestras relaciones. Al ser auténticos, al dejar de lado las pretensiones, construimos lazos más profundos y significativos con quienes nos rodean. Y es precisamente esta capacidad de mostrarnos vulnerables lo que nos hace más fuertes ante la adversidad. Además, la vulnerabilidad también nos ayuda a crecer. Cuando admitimos que no lo sabemos todo o que no podemos con todo, abrimos la puerta para que otros nos ayuden. Este tipo de humildad es crucial en el camino hacia la madurez, ya que nos permite aprender de los demás, aceptar nuestras fallas y seguir avanzando. Los elegidos del camino han recorrido muchos senderos y han aprendido que solo a través de la vulnerabilidad uno puede aprender las lecciones más valiosas. Al reconocer nuestras debilidades, somos capaces de trabajar en ellas y convertirlas en fortalezas. Sin embargo, ser vulnerable no significa ser débil.
No se trata de quejarse constantemente o buscar lástima, sino de ser honesto con uno mismo y con los demás. Un hombre maduro no oculta sus emociones, pero tampoco deja que lo dominen. Entiende que ser fuerte no es ignorar el dolor o las dificultades, sino enfrentarlas de frente, aceptando que hay momentos en los que necesitamos apoyo. La vulnerabilidad es lo que nos permite sanar, aprender y seguir adelante con más fuerza. Por último, los elegidos del camino nos enseñan que la verdadera fortaleza viene de vivir sin miedo a ser nosotros mismos. Ser vulnerable es un acto de coraje porque, al hacerlo, dejamos de preocuparnos por lo que piensen los demás y comenzamos a vivir de acuerdo con nuestras propias verdades. Un hombre que ha aprendido a ser vulnerable ha encontrado una fortaleza interna que no depende de la aprobación externa, sino de su propia capacidad para enfrentar la vida con autenticidad, y esa es quizás la mayor fortaleza que se puede tener. En el camino hacia la madurez, uno de los desafíos más importantes es aprender a controlar nuestras emociones. Desde jóvenes se nos enseña que sentir emociones intensas, especialmente la ira o la tristeza, es un signo de debilidad. Sin embargo, los elegidos del camino nos muestran que no se trata de reprimir lo que sentimos, sino de comprender y gestionar esas emociones de una manera consciente. Un hombre maduro no se deja arrastrar por sus emociones. En cambio, aprende a interpretarlas y a usarlas para tomar decisiones más sabias y equilibradas. El primer paso para controlar las emociones es reconocerlas. Un hombre maduro no niega lo que siente, ya sea enojo, miedo o frustración. En lugar de eso, observa esas emociones, las analiza y se pregunta por qué están ahí. Los elegidos del camino siempre enseñan que las emociones son mensajes del cuerpo y la mente, indicándonos que algo no está en equilibrio. Al escucharlas, en lugar de ignorarlas o dejarlas explotar sin control, podemos entender mejor lo que realmente necesitamos y cómo responder de manera adecuada. Es en este reconocimiento donde empieza el verdadero control emocional. A lo largo del camino, habrá situaciones que nos desborden, momentos en los que el estrés o la presión parecen sobrepasarnos. Aquí es donde un hombre maduro demuestra su verdadera fortaleza emocional. No se trata de nunca enojarse o sentirse ansioso, sino de saber cómo canalizar esas emociones de manera constructiva. Los elegidos del camino nos enseñan técnicas para mantener la calma, como la respiración profunda, la meditación o simplemente tomarse un momento para reflexionar antes de reaccionar. Estas prácticas no eliminan las emociones, pero sí nos permiten manejarlas de forma más consciente y efectiva. Además, un hombre maduro sabe que las emociones no son algo que deba evitar o temer. Al contrario, comprende que las emociones juegan un papel esencial en nuestra toma de decisiones. Por ejemplo, la ira, bien gestionada, puede convertirse en una fuerza poderosa para corregir injusticias o para proteger a los seres queridos. La tristeza puede ser una señal de que algo en nuestra vida necesita atención o cambio. Los elegidos del camino nos recuerdan que, cuando aprendemos a controlar nuestras emociones, no las suprimimos, sino que las transformamos en herramientas que nos ayudan a avanzar con más claridad y propósito. Finalmente, el control emocional es una habilidad que se perfecciona con el tiempo y la práctica. Ningún hombre nace sabiendo cómo gestionar perfectamente sus emociones. Es a través de la experiencia, los errores y el aprendizaje constante que se alcanza este equilibrio.
Los elegidos del camino siempre insisten en que la madurez no es un destino, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Cada vez que controlamos nuestras emociones, en lugar de dejarnos llevar por ellas, damos un paso más hacia esa versión de nosotros mismos que es más sabia, fuerte y equilibrada. A lo largo de la vida, uno de los aspectos más difíciles de aceptar es la soledad. La mayoría de las personas teme estar solas, creyendo que la soledad es una señal de fracaso o aislamiento. Sin embargo, los elegidos del camino nos enseñan que la soledad no solo es inevitable, sino que es una parte esencial del proceso de maduración y crecimiento personal. Para un hombre maduro, la soledad no es un enemigo, sino un espacio de reflexión, autodescubrimiento y fortaleza interna. Un hombre que ha aprendido a abrazar la soledad no ve estos momentos como vacíos, sino como oportunidades para conectarse consigo mismo. En esos momentos de silencio, sin distracciones ni expectativas externas, es cuando realmente podemos escucharnos, enfrentar nuestros miedos y entender nuestras necesidades más profundas. Los elegidos del camino siempre enfatizan que un hombre maduro no depende de la compañía constante de los demás para sentirse completo. Ha aprendido a estar en paz consigo mismo, y ese es el mayor regalo que la soledad puede ofrecer. La soledad también nos desafía a conocernos mejor. En nuestra sociedad actual, es fácil quedar atrapado en el ruido y las expectativas externas, cumplir con las demandas de los demás, ajustarse a las normas sociales o perseguir metas que no siempre son nuestras. Sin embargo, cuando estamos solos, tenemos la oportunidad de preguntarnos, ¿quién soy realmente cuando nadie me está mirando? Los elegidos del camino nos enseñan que la soledad es el espejo más honesto que podemos tener. Al enfrentarnos a nosotros mismos sin distracciones, descubrimos nuestras verdaderas pasiones, motivaciones y áreas de mejora. Además, la soledad es una herramienta poderosa para fortalecernos emocionalmente. A través de ella aprendemos a manejar la incertidumbre y el miedo al abandono. Un hombre maduro no se desespera cuando se encuentra solo. En cambio, ve estos momentos como una prueba de su resiliencia y capacidad para enfrentar la vida por su cuenta. Los elegidos del camino nos enseñan que aquellos que pueden estar solos sin sentir angustia son más capaces de formar relaciones auténticas y saludables, porque no buscan en los demás una solución a sus vacíos internos. La soledad les ha enseñado a llenar esos espacios por sí mismos. Finalmente, es importante entender que la soledad no significa aislamiento permanente. Los elegidos del camino no abogan por una vida en solitario, sino por reconocer que, en el camino hacia la madurez, hay momentos en los que necesitamos desconectarnos del mundo exterior para reconectar con nuestro mundo interior. Estos momentos de soledad son transitorios y nos preparan para regresar a nuestras relaciones y responsabilidades con una mayor claridad y fuerza. Un hombre maduro sabe que no hay que temerle a la soledad, porque es en esos momentos de introspección donde muchas veces encontramos las respuestas que estábamos buscando. La soledad, bien entendida, se convierte en un aliado. Es parte del viaje hacia la madurez, un tiempo para reconstruirnos desde adentro y emerger con una nueva perspectiva. Los elegidos del camino nos muestran que, lejos de ser una carga, la soledad es un regalo que debemos aprender a abrazar en nuestra búsqueda de crecimiento personal y sabiduría. Uno de los aspectos más esenciales que los elegidos del camino nos enseñan es la importancia de tener un propósito en la vida. Para un hombre maduro, vivir sin un propósito claro es como caminar por un sendero sin saber a dónde se dirige. El propósito no solo te da dirección, sino también motivación y significado en cada paso que das.
Un hombre sin propósito puede sentir que su vida carece de sentido, mientras que aquel que lo ha encontrado sabe por qué se levanta cada día, enfrentando los desafíos con un sentido claro de lo que quiere lograr y cómo quiere impactar al mundo. Encontrar el propósito no es algo que ocurre de la noche a la mañana, y los elegidos del camino lo saben bien. A menudo, el propósito de un hombre no se revela hasta que ha pasado por una serie de experiencias y reflexiones profundas. Un hombre maduro entiende que su propósito no siempre estará relacionado con el éxito material o el reconocimiento externo, sino con lo que lo hace sentirse pleno y realizado a nivel interno. Puede estar vinculado a su familia, a su trabajo o a su comunidad, pero lo importante es que le da un sentido claro de dirección que va más allá de las recompensas inmediatas. Tener un propósito también te proporciona estabilidad emocional. Cuando tienes claro cuál es tu misión en la vida, los altibajos emocionales se vuelven más manejables. Los elegidos del camino enseñan que los desafíos de la vida no desaparecen cuando encuentras tu propósito, pero sí cambian la manera en que los enfrentas. Sabes que cada dificultad es una oportunidad para avanzar hacia esa meta que te has propuesto, y esto te da una razón para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Un hombre con propósito está anclado en algo más grande que él mismo, lo que le permite mantener la calma y el enfoque en medio del caos. Además, el propósito te ayuda a establecer prioridades claras en la vida. Cuando sabes lo que realmente importa, es más fácil tomar decisiones y decir no a las distracciones. Un hombre maduro que ha encontrado su propósito no se deja llevar por lo que la sociedad o los demás esperan de él, sino que actúa en alineación con sus valores y metas. Los elegidos del camino nos recuerdan que el propósito no solo es una guía, sino también un filtro que te ayuda a evitar las tentaciones que te desvían de tu verdadero camino. Saber lo que quieres te permite concentrar tu energía y recursos en lo que realmente te llevará hacia ese objetivo. Finalmente, vivir con propósito te llena de satisfacción, independientemente de los resultados externos. Un hombre maduro no mide su éxito únicamente por lo que ha logrado materialmente, sino por el impacto que su propósito tiene en su vida y en las vidas de los demás. Los elegidos del camino enseñan que el propósito verdadero no solo busca la satisfacción personal, sino también la contribución a un bien mayor. Ya sea a través de la ayuda a los demás, el legado que dejas o las enseñanzas que transmites, el propósito te da la oportunidad de dejar una huella en el mundo, algo que trasciende tu propia existencia. Cuando pensamos en madurez, a menudo nos enfocamos en la fortaleza, la disciplina y el control, pero uno de los poderes más grandes y subestimados de un hombre maduro es la compasión. Los elegidos del camino enseñan que la verdadera grandeza no se encuentra en la dureza o la invulnerabilidad, sino en la capacidad de mostrar empatía y compasión hacia los demás. Un hombre maduro no se siente amenazado por las emociones o las dificultades de los demás. En cambio, busca comprender, ayudar y apoyar a quienes lo rodean. La compasión no es un signo de debilidad, sino de profunda fortaleza interior. La compasión empieza por uno mismo. Antes de poder ofrecerla a los demás, un hombre maduro aprende a ser compasivo consigo mismo. Acepta sus errores, reconoce sus limitaciones y se permite aprender de sus fracasos sin castigarse constantemente. Los elegidos del camino nos recuerdan que, para poder crecer, debemos primero aprender a perdonarnos, entendernos y ser amables con nosotros mismos. Este tipo de autocuidado no es egoísta, sino necesario para poder ofrecer lo mejor de nosotros al mundo. Un hombre que es compasivo consigo mismo
es capaz de enfrentar los desafíos con serenidad y sin cargas emocionales innecesarias. La compasión hacia los demás es uno de los signos más claros de madurez emocional. En lugar de juzgar o criticar a las personas por sus acciones o decisiones, un hombre maduro intenta ponerse en su lugar. Entiende que todos enfrentamos luchas internas, muchas veces invisibles para el mundo exterior. Los elegidos del camino nos enseñan que, en lugar de reaccionar con dureza ante los errores o debilidades de los demás, deberíamos buscar ofrecer comprensión y apoyo. La compasión crea puentes entre las personas, fortalece las relaciones y ayuda a sanar tanto al que la ofrece como al que la recibe. Además, la compasión es una herramienta poderosa para resolver conflictos. Cuando un hombre maduro enfrenta desacuerdos o tensiones con otras personas, en lugar de responder con agresividad o resentimiento, busca soluciones desde la empatía. Los elegidos del camino siempre nos recuerdan que la compasión no significa permitir que otros nos pisoteen, sino abordar las situaciones desde un lugar de comprensión y respeto mutuo. Un hombre que actúa con compasión es capaz de transformar discusiones en diálogos y de encontrar soluciones que beneficien a ambas partes. Este enfoque no solo resuelve los problemas más rápido, sino que también construye relaciones más fuertes y duraderas. Si has llegado hasta aquí, eso significa que estás comprometido con tu propio crecimiento y que las lecciones de los elegidos del camino han resonado en ti. Ahora es tu turno. Comparte tus pensamientos. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas enseñanzas te impactó más o cómo planeas aplicarlas en tu vida. Tu experiencia es valiosa y puede inspirar a otros. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte más contenido que te ayude a seguir avanzando en tu camino hacia la madurez. Nos vemos en el próximo video.